Sentí en mi corazón al hacer este estudio y no escribí realmente. Y a veces las cosas espirituales se entienden a través del Espíritu. Y me sorprendió Josué porque yo les iba a escribir a ellos que hoy cantaran solo salmos. Y Josué, me imagino, tú programaste lo que programaste. Él también sintió en su corazón que debíamos de cantar salmos, ¿verdad? Y eso hizo en una parte donde nos ministró con la alabanza. Siempre hemos oído con alguna frecuencia que personas ajenas al Evangelio, en tono burlón, se refieren a los cristianos evangélicos como los aleluya, ya lo habrán oído. Dicen, ahí van los aleluya, esos son los aleluya, y con cierta burla le preguntan a usted, ¿y tú eres un aleluya? Indudablemente que después de que veamos este estudio, sabremos la lógica que tiene la respuesta que nosotros damos. Porque creo que por lo regular algunos dicen, no, yo no soy aleluya. Yo no soy aleluya. No. Pero al final, yo espero pues que tome conciencia de lo que está haciendo cuando da su respuesta. Hoy estamos finalizando el estudio de los salmos y llama la atención que en los últimos salmos, del 146 al 150, es decir, los últimos 5 salmos, la palabra aleluya aparece al principio y al final, excepto en uno de los salmos. Veamos el 146 porque el 145 lo vimos. En el 146 dice al inicio, en negrilla van a encontrar que dice aleluya. Y al final dice aleluya. El 147 dice al final aleluya. El 148 en negrillas tiene aleluya y al final termina con aleluya. Y el 149 vuelve con aleluya y finaliza con aleluya, igual el 150. Y leemos el 150, que dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y cierra con aleluya. Ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿Qué quiere decir aleluya? ¿Qué significa? A ver si alguien me ayuda y me dice qué significa aleluya. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Alabar o glorificar? Celebrar. Hermano Brizuela está con ganas de responder. ¿Qué significa aleluya, hermano? Alabar al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien que se le imagine qué más puede significar aleluya? Dimas estaba con ganas de responder. Ya lo dijeron. ¿Va? A ver, ¿alguien más? ¿Alonso? Regocijo. Bueno, son similitudes las que ustedes han dado en cuanto al significado de la palabra aleluya. Su origen es hebreo y se pronuncia halel ya. Aleluya. Estoy hablando en hebreo para que si lo leo en español no le hayan el sentido.
Pero eso, el significado es alabar a Dios, que para muchos de nosotros es el equivalente al gloria a Dios. Es decir, cuando nosotros decimos aleluya, por alguna razón, muchas veces decimos gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea Dios, como dijo Dan. Entonces, el significado es similar, pero está más orientado a el gloria a Dios que todos nosotros conocemos. Y aquí una advertencia. Cuidado al hacer burla de esto, al hacer burla de lo que es el aleluya o lo que son los aleluyas. Tenga cuidado. No permita o no lo haga. En lo personal considero que es algo así como una forma de tomar el nombre de Dios en vano. El burlarse de esto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quiénes hacen estos cantos? ¿Quiénes hacen los cantos de los salmos? A ver, si alguien me puede ayudar. ¿No? ¿Alguien más opina algo? Vean el Salmo 149, en el versículo 1, y me dicen quiénes hacen los cantos. 140, Salmo 149, 1. Pati. Ingrid. Ya está cerca, está caliente. A ver, ¿alguien más? ¿Abraham? Los santos, exacto. Los santos, esos son los que hacen los cantos. Ahora, para entender para quién son los cantos, vamos a irnos a Isaías 42. Isaías 42, y vamos a ver de los versículos del 10 al 17. Isaías 42, del 10 al 17. Dice la Escritura, Isaías 42, del 10 al 17. Cantad a Jehová un cántico nuevo, que es exactamente lo que dice el 149. Si ustedes han dejado su dedito ahí en los salmos, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, que decía, su alabanza sea en la congregación de los santos. Estamos hablando de un cántico nuevo. Entonces viene Isaías y nos dice, cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita el cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, que equivale al gloria a Dios, y anuncien a sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tomaré en islas y secaré los estanques. Y aquí viene algo bien importante. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo. Confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Con ese contexto,
¿De quién está hablando? ¿Y para quién es el canto? ¿Quién es el que nos saca de las tinieblas a la luz, pues? ¿Ah? ¿Quién nos saca de las tinieblas de la luz? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Ya se quedaron callados? ¿Ah? Yo sé que es Dios, pero es una de las tres manifestaciones de Dios. ¿Cuál? ¿Ah? No, no le oigo, tiene que hablar más fuerte. No. Jesús, Cristo. Para Él son los cantos. Él es el cántico nuevo. Está hablando de la venida de Cristo. Cuando Él venga, dice, todo será un cántico nuevo. O sea, ya es un cántico nuevo. Esto es la parte que ya se cumplió, por la cual nosotros, sus santos, tenemos un cántico nuevo. Y por eso decimos aleluya. ¿Y por qué santos? Bueno, porque hemos nacido de nuevo y porque hemos sido apartados para Dios. Por eso somos santos. No quiere decir que tengamos alas y aureola y todo eso. Somos santos porque somos apartados para Dios. Y quien no ha nacido de nuevo, bueno, él es un inconverso. Él no conoce de esto. La Biblia lo declara como un impío. Y un impío es un no santo. Se oye fuerte, pero así es, la Biblia así lo declara. Entonces los santos somos los que cantamos al Señor Jesús, a Cristo Jesús, por habernos liberado y habernos sacado de las tinieblas a la luz y por habernos dado la salvación y la vida eterna. Ahora, la característica de quien no ha nacido de nuevo, quien no conoce a Dios, una de las características es que cantar al Señor, gritar aleluya, no es parte de él. No le encuentra sentido. Y hasta diría que está aburrido con las alabanzas. Le aburren las alabanzas, no las disfruta. ¿Y por qué no las disfruta? Porque no le nace del corazón hacerlo. Porque no tiene un espíritu para adorar a Dios. Claro, no ha nacido de nuevo, no se identifica con las cosas sagradas, con las cosas del Señor. Eso es así de sencillo. Ahora, hay alabanzas que los que hemos nacido de nuevo, no podemos evitar que nos sintamos tocados, como decir así, ¿verdad? Algunos hasta se derraman lágrimas, pues no podemos cantarlas de manera normal porque nos dibujan lo que nosotros éramos y de dónde venimos y lo que ahora somos. Por ejemplo, cuando cantamos ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Por lo menos a mí, a usted yo no sé, pero a mí me impresiona. Y cada vez que la escucho cuando dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y de allí, tendría un vacío en mi corazón, sin dirección, si no fuera por tu gracia, por tu amor. Sería como un pájaro herido que se pierde en el vuelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Y eso era lo que nos sucedía. Me encanta cuando sube chanta y canta la alabanza con qué fuerza la canta. Todo se lo debo a Dios. Mi casa, mis sueños, todo lo que tengo, todo se lo debo a Dios. Realmente nos hace sentir, identificarnos agradecidos
con Dios, como cuando escuchamos la alabanza cara a cara. Qué terrible, ¿va? Nos imaginamos el momento exacto cuando vamos a estar frente al Señor. Pues, ¿no? Y hay otra que es, pónganla, quiero ver si ahora suena. Veamos si la logran hacer sonar, porque si no la vamos a tener que... Es otra de las canciones de Marcos Vidal que nos tocan, que nos hacen. No pueden, si no háganme señas. Dice que me esperen. Y es que el haber nacido de nuevo es eso. No nos va allá. Dicen, señalan a los dos técnicos ahí arriba. Ahí le están bajando la pita. Veamos si. Y es que quien no ha nacido de nuevo realmente no puede disfrutar esto. No puede disfrutar cantar un salmo. No puede disfrutar cantar una alabanza. Se siente mal al gritar aleluya. Le da pena. Y lo que quiero llegar hoy en esta tarde es que es la señal de que realmente eso se ha dado entre nosotros. Que ese milagro, porque es un milagro cuando se nace de nuevo. Y miren qué es hermoso cuando podemos observarlo en alguien, cuando vemos que alguien está levantando la mano y que de corazón está haciéndolo, pongámoslo, que de corazón está haciéndolo. Pues entonces vemos que esas lágrimas, ese sentimiento que se da. No, si no se puede, no, vamos tenemos que seguir. Recuerdo que alguien, bueno, digámosla, para inspirarnos un poco en lo que es la alabanza, que es en sí el sentido y el objetivo que llevamos. Oiga la letra. Es una predicación. Lo que no era mío. Que no era mío. He despertado en el redil, no sé cómo, de algodones y cuidados del pastor. Dejémosla ahí. ¿No creen que son hermosas las alabanzas? ¿No creen que es hermoso cantarle al Señor? ¿No creen que es hermoso tener un himnario que nos ha dado el Señor, que es este himnario de 150 alabanzas? Y decía yo que ese joven llegó a preguntar a mi pastor que había ido a una iglesia y que estando en esa iglesia, una iglesia hermana, no sabe ni cómo ni en qué momento él levantó la mano. Pero lo que a él más le sorprendió
fue que empezó a llorar. Y que no paró de llorar. Y no había forma de que le detuvieran de llorar. Y llegaron unos hermanos, lo rodearon, oraron por él. Y preguntaba a él, ¿qué me pasó? Porque tenía sus dudas, él decía, ¿no será que me estoy volviendo rarito, pastor? Le dijo, yo no he sido llorón. No, le dijo, lo cierto es que tu espíritu se identificó con el Espíritu Santo y naciste de nuevo. Y eso hizo que tuvieras esas expresiones que sucedieron. De ahí que no comprendo cómo actos de graduación, bodas, 15 años de cristianos, pretendan que sus reuniones sean similares a las fiestas de quienes no conocen a Dios. Cuando en realidad son momentos de decir aleluya, son momentos de dar gloria a Dios, son momentos para testificar, es decir, aprovechar que probablemente invitamos a familiares, amigos que no conocen del Señor y poder testificar que por la misericordia de Dios hemos logrado que esta joven o este joven se esté graduando, que por la misericordia de Dios hemos logrado que este joven o esta joven que no creían que iba a vivir tanto llegó a los 15 años, o que esta joven o este joven finalmente encontró al hombre o a la mujer que Dios le ha dado. Momentos especiales en los cuales debemos de darle la gloria a Dios. Pero, ¿qué sucede? Queremos bailar el vals, queremos brindar. Por lo menos eso es lo que me dicen. Queremos que la fiesta sea como las fiestas del mundo. Hace muchos años fui a una boda, fíjense. Fui a una boda y ustedes saben, si me encienden la luz de nuevo, ustedes saben que no me quedo a las celebraciones, ya ustedes lo saben. Regularmente no acostumbro a hacerlo. Y en esa ocasión, igual, me fui de la boda. Nomás oficié, regularmente, quédese, le dicen a uno, pero yo vi que no hubo mayor resistencia, sino que como que ya me tenían preparado para que me llevara el tambache, como decían. Mi sorpresa fue que después me dijeron, mire, pastor, ¿y usted no supo lo que pasó en la boda? No, no, me dijo, sí, después se armó una discoteca completa, un gran bailongo que hubo allí. Yo me lamenté, porque dije yo, qué raro, porque no me invitaron, pues, yo también hubiera, ¿no? Luego fuimos a otra boda y era la hija de unos diáconos de la iglesia. Y todo iba normal, en un salón muy lujoso, varios lugares. Y fuimos a uno de los salones y así como están ustedes, y llegó un pastor y ofició la ceremonia. Y bueno, ahí nosotros creímos que todo iba por el camino que debía ir. Mi sorpresa fue, o la sorpresa de quienes andaban conmigo y la mía, de que primero nunca daban la cena, a puros churritos nos tenían. Pero de repente, bueno, el baile famoso de la novia, hasta ahí todo iba bien. De ahí el brindis. Dije, a mí me empecé a sentir que no estaban las cosas. De repente había una disco en medio. Y los que más se movían eran los papás de la novia, que son diáconos de esa iglesia. Imagínense. ¿Para qué les cuento? Si al final
no hubo cena, terminé cenando en uno de los de comida rápida, hamburguesa. Pero eso es lo que pasa. Quizás en ese sentido, los párrocos de la Iglesia Católica tienen alguna razón. Ellos hacen las ceremonias en los templos. Y después salga y vaya a ver dónde hacer el relajo que quiere hacer, pero aquí no lo va a hacer. Y me lleva el recuerdo de que cuando no éramos cristianos, y ustedes se acordarán, y nos comprometíamos a ser compadres, ¿va? No, hombre, si eso no era un almuerzo o una cena normal, eso era nos poníamos bien bolos, bien bolitos, compadre, y el niño tirado por allá, ¿va? Pero compadre, ¿va? Más de alguno ha de saber que así era como se funcionaban las cosas, ¿va? Y eso me lleva también a otra conclusión, ¿va? Quizás no debo ir a oficiar bodas fuera de la iglesia. Si se quieren casar, cásense aquí. Después vayan a hacer lo que quieran si no están convencidos de cómo deben hacerse las cosas. Pero no me lleven a esos lugares para después terminar haciendo una fiesta pagana o como la hace el mundo. ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales nosotros debemos dar gracias a Dios, gloria a Dios y decir aleluya. Hay muchos momentos en los cuales se debe hacer esto. Muchas veces lo hacemos cuando recibimos una sanidad, ¿verdad? Y nos dicen, ¿verdad? Sanó, ¿verdad? La persona por la cual hemos estado orando, o se puso de pie, ¿verdad? Increíblemente. Los exámenes le han salido que ya no tiene lo que tenía. ¿Qué decimos nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Cuando alguien está en dificultades y de repente recibe una ayuda inesperada, probablemente no tenía para pagar ciertas cuentas y de repente le llegó ese dinerito que cabal, exacto, para eso. Gloria a Dios, decimos. O apareció el trabajo por el cual estaba orando, o finalizó el negocio y fue un buen negocio que nos dejó buen dinerito también. Decimos gloria a Dios, pero es triste que siendo cristianos, que siendo hijos de Dios, no le demos el crédito a Dios, sino que al mundo. Sino que muchas veces nos damos el crédito para nosotros mismos, porque yo, ¿verdad? Hice eso, porque yo logré eso. En lugar de decirle al Señor, gloria a Dios. Todo eso es lo que nosotros debemos de reflexionar. También cuando hay dificultades, cuando un hermano nos llama y nos cuenta alguna dificultad, oramos y decimos aleluya, Señor. Gloria a Dios por lo que tú estás haciendo en la vida de esta persona. Ponemos tal vez una alabanza, cantamos juntos y eso nos da tranquilidad, nos da paz. Porque los salmos, los himnos, nos dan tranquilidad, hermano, nos dan paz. La música del mundo es otra cosa, de ahí es otra historia. Y a propósito, con alabanza, antes de pasar a la última parte de este estudio, hace más de 200 años los cristianos no tenían este tipo de himnos que ahora tenemos. Eran bien ceremoniales y todo lo que usted quiera, pero no eran como ahora. Y se cantaban mucho los salmos entre los hermanos. Y a veces los salmos no estaban con el arreglo, porque la verdad que no tenían el arreglo original, no lo podían tener. Pero un muchacho que siempre asistía a la iglesia salía disgustado.
Y un día le dijo al papá, ¿por qué cantan himnos tan feos en la iglesia? Le dijo. El papá se molestó, por supuesto, por la respuesta. Y le contestó, si no te gustan, le dijo, escribe otros mejores, le dijo. El nombre del joven es Isaac Watts, tal vez no les sea conocido. Pero el muchacho, en lugar de disgustarse, se fue, oró mucho y empezó a escribir himnos. Y los llevó para que los cantaran en la iglesia. Y fueron bien aceptados por la iglesia. Dentro de ellos, él escribió al contemplar la excelsa cruz. Un himno, estoy hablándole de hace 200 años o más. La vida de este siervo fue un gran ejemplo para todos, porque fue alguien inspirado por el Espíritu Santo para poder cantarle, para poder ministrar. ¿Y por qué lo traje a colación? Hermanos en alabanza y quienes aspiran a estar en ese ministerio, lo hacen muy bien. No digo que lo hagan mal, pero tienen que superarse. Tienen que hacer mejores arreglos. Y además, si se toman el trabajo, todavía no han creado. Sería bueno que crearan. ¿Y de dónde pueden ustedes inspirarse? Tienen 150 salmos para inspirarse. Hay tantos salmistas que le han cantado al Señor y han establecido la música de aquí. De aquí, los himnos que cantó hoy Josué. De aquí. Solo el Salmo 119, póngase a pensar cuántos himnos no puede componer, cantar y ministrar a la congregación. No perdamos la oportunidad. Pidámosle al Señor que nos dé la inspiración, no solo para hacer mejores arreglos, sino para crear algo que venga a ministrar a la congregación. Vayan al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Quiero cerrar esta parte. Efesios capítulo 1. Quiero cerrar esta parte dándole 10 razones, que pueden ser más. 10 hasta son pocas. 10 razones por las cuales nosotros debemos cantarle al Señor. 10 razones por las cuales nosotros debemos decir, aleluya, Señor. En Efesios, el libro nos enseña por qué cantarle al Señor. Y dice en Efesios, versículo 3, encontrarán por qué. Y uno de los por qué es, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una de las razones es que nos ha dado una bendición espiritual. Esa bendición espiritual es algo que no tiene valor y no tiene precio, porque viene directamente de Dios. En el versículo 4, la segunda razón por la cual nosotros debemos cantarle al Señor y decir aleluya, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, usted y yo estábamos destinados, predestinados a ser parte
de los hijos de Dios. El único que comete el error de no ser parte es usted, al no aceptar esa bendición que Dios nos ha dado. O sea, ya Él le había decidido que cada uno de los que acá estamos y cada aquel que escucha la palabra de Dios sea un hijo de Dios. Lo único que tiene que hacer es reconocer a Cristo Jesús como su personal y único Salvador y recibirle. Pero ya Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos nosotros los que retardamos ese momento tan glorioso, tan hermoso, el milagro. Somos nosotros. Mientras más lo retardamos, más dificultades encontramos, más problemas nos metemos, más difícil se pone la cosa. La vida se ve cuesta arriba. La carga que llevamos se siente pesada. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cargados y fatigados, yo os haré descansar. No es cierto que muchas veces cuando la fe nos falta o nos falla, sentimos que así de grande es el problema que nosotros andamos cargando. Y no es cierto que cuando nuestra fe la ponemos en Cristo Jesús, nos damos cuenta de que esa carga no es significativa, porque Dios está con nosotros y nos está apoyando. En tercer lugar, en cuarto lugar, porque Él nos ha redimido. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, es decir, Él nos ha redimido. ¿Por cómo? Por su sangre, por el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, es decir, la gracia de Dios es inmensa, no se puede medir. La gracia de Dios es más grande que el pecado, porque donde el pecado abundó, dice la Escritura, abundó la gracia. No es que nos dé libertad para que nosotros estemos pecando de ninguna manera, sino por el contrario, para que seamos agradecidos, de que no importa la cantidad de pecados que nosotros traíamos, no importa, unos traíamos más, otros menos, pero igual, Él nos perdonó por su gracia. En sexto lugar, porque abundó su gracia, como decía, Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ahora nosotros tenemos la capacidad de poder identificar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos edifica y lo que no nos edifica, lo que me es lícito y lo que no me es lícito. Está en nosotros. Pero dependiendo de cómo nosotros nos hemos preparado y alimentado y estudiado su palabra, nosotros tenemos la sabiduría que Dios nos da para saber apartarnos de lo que nos hace daño, de lo que nos está afectando en nuestro crecimiento espiritual. Porque Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, lo dice en los versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, les decía antes que se hablaba de misterios, ¿verdad? En la Biblia se habla en el Nuevo Testamento de misterios. Misterios porque eran cosas no reveladas, no se sabía cómo iban a ser el Cristo, el Mesías, no se sabía cómo iban. Estaba la profecía, pero no había sido revelada. Estaba la profecía, pero no se sabía cómo era que el Espíritu Santo iba a bajar en Pentecostés y luego iba a ser trasladado a cada uno de nosotros como las arras del Espíritu. Eso no se sabía. Pero Él nos ha dado a conocer esos misterios. Número 8, porque Él nos ha dado una herencia eterna.
11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, sabiendo que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es una herencia muy grande la que nosotros tenemos, y esa herencia es ser coherederos con Cristo. Nosotros esperamos su pronto regreso en gloria, ¿o no? Él viene pronto, viene por su iglesia. Y vendrán 7 años de tribulación y nosotros estaremos con Él. Y regresaremos con Él para gobernar en ese milenio. Para gobernar con Cristo las naciones. ¿Qué más quiere? Es una herencia que es eterna. 9. Porque Él nos ha sellado en Cristo. Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, versículo 13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras que Él ha dejado para cada uno de los que creemos en Él. Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Por eso es que en las bodas se habla de las arras. Y las arras se entregan en el momento de la boda. Porque esas arras fueron parte de la promesa. Cuando fue el desposorio, cuando fue el compromiso matrimonial. Pero cuando el novio llega y ya hacen la boda, allí se entregan las arras. Que es un símil de lo que va a suceder. Cristo se fue a hacer moradas eternas para cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, dice Él, a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Él viene, las arras que Él entregó, que es el Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros, también se va a ir, también se va con Él. Cuando venga por la iglesia, la novia, para hacer la boda del Cordero. Y 10, porque nos ha garantizado su herencia. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso, y por muchas y más razones, es que podemos decir en el Salmo 150, versículo 6, cerrar el estudio de este libro y decir con mucha alegría y con mucho gozo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Creo que queda claro el punto por el cual nosotros decimos aleluya. Creo que queda claro el punto por lo cual nosotros decimos gloria a Dios. Creo que queda claro el punto por lo cual estamos más que agradecidos porque Dios vino y nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, infinitas, por tu palabra, Señor, y por todo lo que tú nos permites hasta el día de hoy, Señor. Gracias por todas esas promesas, Señor, y por todas esas razones por las cuales nosotros te alabamos y te glorificamos y decimos aleluya. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante su mano, no lo piense más y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador? ¿Habrá alguien que levanta su mano? Padre, te damos gracias porque todos los que aquí estamos somos tus hijos, mas si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Se ponen de pie y cantamos una alabanza más para despedirnos. Amén. Vamos
Vamos a adorar al Señor, vamos a despedirnos con esta alabanza. Vamos a decir al que es digno de recibir la gloria y la honra. De esta noche nos despedimos así, alabando a Él. Vamos con sus palmas. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos. Vamos todos a Jesús, y exaltemos majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive, quien vive por siempre, siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.